vamos a salir de esta subcondición con una alianza del Cono Sur, o lo vamos a hacer de forma única, ¿no? Entonces, bueno, todos estos grandes interrogantes, en realidad, más allá de la diversidad de respuestas que se pueden presentar por distintas teorías, distintas escuelas, distintos autores, en cierta forma también lo que están infiriendo es que estamos todavía en la búsqueda de una identidad geopolítica, de una identidad geocultural, poder, digamos, definirnos y poder definir nuestro lugar en el espacio geopolítico, porque, digamos, la geopolítica, esto hay que entenderlo, y también en cierta forma responde a tu pregunta inicial, es tributaria de la estrategia, y la estrategia a su vez es tributaria de la alta política. Es decir, no la política de partidos, que si sos peronista, radical, socialista, del PRO y demás. Es decir, estamos hablando de la alta política, de los intereses vitales. Y aquellos quienes definen esos intereses vitales son los que formulan lo político, la esencia de lo político. Y la estrategia es aquella planificación que sirve para poder cumplir esos objetivos y esos intereses vitales. Ahora, para poder lograrlo, necesitas una herramienta que es la geopolítica, que te muestra el mapa, la configuración, que no es el mapa de la geografía política de un país, un color, el mapa mundi, sino una radiografía real de la posibilidad concreta de proyectar poder. Es decir, quiénes son tus aliados, un sociograma de actores, tus aliados, quiénes se superponen con tus intereses, cuáles son tus espacios de interés, tenés espacios de influencia, qué factores de poder se pueden proyectar, más allá de lo militar, tecnológico, cultural, diplomático. Es decir, son los grandes interrogantes. Entonces, bueno, la geopolítica debería poder cumplir esa función. Juan, en alguna de tus clases en la Escuela de Defensa Nacional comentaste acerca de la importancia que tiene el concepto de lo que es la seguridad alimentaria. Y en ese sentido, quizá por una cuestión de comprender este tema desde la mirada de la geografía económica y no desde la geopolítica, muchas veces decimos que Argentina tiene la potencialidad de producir alimentos para 400 millones de habitantes y que eso nos permite ocupar un lugar en el mundo determinado y que el mundo nos espera porque, y así, digamos, se va encadenando todo un discurso que realmente lo venimos escuchando desde hace muchos años, pero que en realidad nunca se ve reflejado en una posición de poder de la Argentina. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera Argentina, a partir de su potencialidad productiva en términos de alimentos, puede proyectar o no poder hacia el mundo? Bueno, hay varias cuestiones detrás de tu interesante pregunta. Una es el dilema teórico de si los recursos naturales se pueden instrumentar como factores de poder. Es decir, soy un país rico en recursos, listo, ya está, tengo solucionado todos mis dilemas, porque lo puedo utilizar como una herramienta para proyectar poder, poder económico, poder diplomático y demás. Un caso de eso, de esas características, es el que ha realizado Estados Unidos precisamente desde la Segunda Guerra Mundial, cuando conforma un poder estructural agroalimentario. Es decir, cuando entienden que no solo los alimentos a nivel biopolítico son fundamentales para su población, porque entienden que los pueblos fuertes necesitan hombres fuertes, sino también como un factor de proyección exterior. Entonces, en este sentido, en el seno de la Fundación Rockefeller, se impulsa uno de los pilares de lo que va a ser la política exterior del presidente Harry Truman, que va a ser la doctrina Truman, el punto 4 de la doctrina Truman, que tiene continuidad hasta nuestra contemporaneidad. Y una es, por un lado, la modificación del soporte de la producción a nivel global, en particular de ese tercer mundo que estaban haciendo como una configuración espacial, y por otro lado el concepto de desarrollo internacional.
a partir de las partidas de cereales que se destinaban como ayuda humanitaria, ayuda alimentaria. Entonces, es decir, si nosotros nos circunscribimos a analizar hoy en el contexto las cosechas récord, somos un país gran productor de soja, como decís vos, todas estas mitologías que se crean, fuimos granero del mundo, podemos alimentar de vuelta a 400 millones de personas y demás, quedamos en el plano provinciano y casi adolescente de poder entender estas cuestiones. Precisamente desde una mirada geopolítica podemos entender que el sistema agroalimentario constituye o está entrelazado con la política internacional, es decir, no es ajeno a los juegos de poder y no solo de carácter económico. Es decir, nosotros tenemos que entender, salir de nuestro ombligo y poder ver objetivamente cómo es el sistema agroalimentario, cómo es el sistema de suministro alimentario a nivel global. Y entender que, digamos, hoy en día Argentina no tiene la capacidad autónoma de producir las matrices que pueden contribuir al suministro alimentario. Es decir, Argentina no controla la matriz agro-bio-nanotecnológica. Argentina no controla la comercialización de cereales y cada vez menos controlamos lo que es el mercado de consumo. Entonces, en ese sentido, la posición que tiene Argentina es subordinada, es decir, pagar, alquilar el acceso a estas grandes corporaciones, que hoy en día son megacorporaciones tras un proceso reciente de fusiones entre gigantes, cuando el Estado chino, a través de una corporación que se llama COFCO, adquiere dos empresas europeas como Noble y Nidera, a partir de otra corporación que se llama ChemChina, adquiere otra corporación que se llama Syngenta, cuando Monsanto y Bayer se fusionan y cuando dos gigantes norteamericanos como DuPont y Dow Chemical conforman también otro gigante que se llama Corteva. Entonces hoy en día son estas grandes megacorporaciones las que están sopesando sobre lo que es este poder estructural agroalimentario. Entonces, en realidad lo que nosotros lo que hemos hecho a lo largo de las décadas es irnos insertando dentro de este gran circuito como meros proveedores de materias primas. Ahora, si nosotros ponemos en perspectiva lo que es este sistema, Argentina, en un todo, depende de las exportaciones en bruto de commodities agrícolas en casi un 65% del PBI. Y la exportación de materias primas, de recursos naturales en bruto, es casi el 77% de la economía. Es decir, es vital para nuestra economía. Por eso es que estamos esperando cada nueva cosecha para salvar la economía. Es decir, por eso vivimos de ciclo agrícola a ciclo agrícola. Y lo cierto es que hay grandes potencias, como China o como los Estados Unidos, donde la importancia del sector agroindustrial no supera ni el 15% de su PBI. Es decir, son grandes diferencias. Eso lo que se está marcando es una gran brecha que se ha ido generando